Advertencia. Este programa contiene descripciones explícitas de violencia, crímenes reales y perturbadores, perfiles psicológicos que podrían afectar tu sensibilidad. No está recomendado para menores de edad ni para quienes prefieren no mirar de frente al abismo humano. Si decides quedarte, hazlo bajo tu propio riesgo. Hay crímenes que no buscan robar, ni vengar. Buscan escribir su nombre en la piel del miedo colectivo. Un muchacho, un pasamontañas, un cuchillo y una frase que resuena como sentencia. Escoria, como yo, tiene la misión de recoger la basura. Hoy, en Un asesino entre nosotros, abrimos el expediente de Lex Ashton, el estudiante que llevó a la universidad un guión escrito por la soledad, la rabia y los foros de odio. Esta no es solo la historia de un ataque, es la disección de un espejo roto. ¿Qué hace que un joven decida convertirse en un verdugo de sus propios compañeros? Bienvenidos al podcast de Un asesino entre nosotros. Yo soy Francisco Javier Rivero Sánchez. Comenzamos. Los últimos 10 minutos antes de que todo estallara fueron escritos no con tinta, sino con pólvora y acero. Lex Ashton no apareció de la nada. No fue un ataque espontáneo. Horas antes, él mismo dejó un rastro público, fotografías en redes, donde mostraba el uniforme de su crimen. Sudadera negra, rostro cubierto, guantes, cuchillos afilados, cartuchos en la mesa, cada objeto colocado como un altar. Cada imagen, un mensaje cifrado. Mírenme, porque estoy a punto de convertirme en alguien. Su frase previa, tan corta como devastadora, fue el prólogo de la masacre. Escoria como yo tiene la misión de recoger la basura. Era más que un aviso, era un manifiesto. Se definía como desecho humano, pero en esa autodegradación se proclamaba juez y verdugo de los demás. Una paradoja mortal. El muchacho roto que es incapaz de sostenerse, decidió sostener un cuchillo. Lo que para cualquiera podría parecer una amenaza adolescente, en criminología se llama ritual de prefiguración. El agresor no solo planea, ensaya la escena, se escribe como personaje y necesita un público que lo confirme. La cámara se convierte en cómplice, las redes sociales en testigos y el cuchillo en guión. Esos 10 minutos antes del ataque son la clave. No era la improvisación de un estudiante, era el debut
de un actor obscuro que quería estrenar su tragedia frente al mundo. El lenguaje secreto de los incel. Para entender a Lex Ashton, hay que entrar en su idioma, un idioma que no se enseña en la escuela ni en la calle, sino en foros ocultos de Internet. Palabras que parecen extrañas, casi inofensivas, pero que cargan veneno. Chat, foids, browser. En esos rincones virtuales, los chats son los hombres musculosos, atractivos, exitosos, enemigos a destruir. Término derivado de feminoid, como si fueran objetos y no personas. Representan a las mujeres, vistas no como individuos, sino como mercancía que reparte placer solo a los privilegiados. Y los brothels son los hermanos caídos, los que, como él, se consideran rechazados por la sociedad, condenados a una vida sin amor, sin sexo, sin reconocimiento. Este vocabulario no es un simple juego, es un código de guerra. Cada término borra humanidad, convierte en caricatura al otro, lo degrada a estereotipo. Así, la rabia ya no es contra una persona concreta, es contra toda una categoría. En criminología lo llamamos deshumanización previa al ataque. El lenguaje funciona como anestesia moral. Si el otro es solo un chat o una foid, entonces dañarlo no parece un crimen, sino un acto de justicia torcida. Y Leigh Axton no fue un invento aislado. Era parte de una comunidad que glorifica la violencia como revancha, foros donde se celebra asesinatos, se comparten fotos de agresores, se tejen fantasías de masacres, todo un ecosistema que valida el odio y lo convierte en una bandera. En este mundo digital, los espejos rotos, Lex Ashton no se veía a sí mismo como un asesino, se veía como un vengador, un mártir de los rechazados, un actor representando el guión que miles de jóvenes invisibles le habían escrito en la pantalla. La fragilidad detrás de la máscara. Lex Ashton no era un monstruo hecho de acero. Era un muchacho hecho de grietas. Por fuera se mostraba como un verdugo enmascarado, pero por dentro era un niño que estaba roto, estaba buscando sentido. La psicología lo llama narcisismo vulnerable, un fenómeno extraño, donde el sujeto aparenta grandeza, pero en el fondo se siente diminuto. Se construye un falso self, una máscara de fuerza y arrogancia, porque teme que si alguien llegara a ver su verdadero rostro, encontraría solo vergüenza y vacío. Ese vacío lo llamamos en criminología el agujero negro del alma. No se llena con amor, ni con éxito, ni con likes en redes sociales. Es una sed que no termina. Y cuantos más intentan saciarla, más los devora. Por eso Ashton necesitaba la cámara,
necesitaba el cuchillo, el pasamontañas, porque sin ellos no existía, porque en lo cotidiano era invisible y solo el transformarse en verdugo podía sentirse ser alguien. La máscara no fue un disfraz improvisado, fue su identidad prestada, el traje de guerra que ocultaba el miedo al rechazo, a la soledad, al abandono. Un narcisista vulnerable no mata solo para destruir al otro, mata para destruirse a sí mismo. Y aquí está el secreto más oscuro. Lex Aston no atacó porque odiara tanto a los demás, atacó porque se odiaba demasiado a sí mismo y necesitaba convertirse ese odio en espectáculo para no morir sin que nadie lo notara. El día del ataque, 22 de septiembre de 2025. Un lunes cualquiera en el CCH Sur. Hasta que dejó de serlo. Lex Aston ya no era el joven de redes sociales. Era el actor de su propia tragedia, con el pasamontañas ajustado y el cuchillo en la mano, entró en escena. Su primera víctima fue un estudiante de apenas 16 años, Jesús Israel, un muchacho que nunca imaginó que la vida le sería arrancada dentro de un plantel donde solo debía aprender y reír. Lo hirió de manera letal. Jesús cayó y con él se desplomó la inocencia de todo un espacio. Un trabajador de 65 años intentó detenerlo. Un hombre que no buscaba gloria ni fama, solo proteger. Recibió heridas también, testimonio del filo que Aston blandía con rabia calculada. Los pasillos del plantel se llenaron de pánico, gritos. Estudiantes corrieron. El caos de un lunes se transformó en pesadilla. Y entonces, como si el guión estuviera escrito en su clímax final, Lex Aston se lanzó desde un edificio del plantel. No buscó huir, no buscó esconderse, buscó cerrar su escena con una caída brutal. El impacto lo dejó con múltiples fracturas, pero no murió, tampoco se salvó. Quedó hospitalizado, bajo custodia, atrapado entre la vida que no quería y la muerte que no lo alcanzó. Ese día no solo se registró un ataque, se registró un ritual, el intento de convertir un campus en altar sangriento, un pasillo escolar en escenario de horror. Y el análisis forense nos revela algo aún más perturbador. Lex Aston no improvisó, había planeado matar a 6. El cuchillo no era un arma, era un guión escrito en sangre anticipada. Lex Aston no llegó al CCH con un solo objetivo. No fue un impulso repentino, fue un plan múltiple, una fantasía de masacre. En su declaración inicial quedó registrado, quería matar a 6 personas.
6 cuerpos como tributo, 6 nombres borrados como sacrificio a su propio vacío. Jesús Israel fue la primera víctima. El trabajador de 65 años, la segunda, marca en la lista que llevaba grabada en la mente. Pero hubo más. Una estudiante logró escapar de su intento de agresión. Ese instante es clave. En criminología lo llamamos interrupción del guión. Cuando la víctima rompe el libreto del agresor, su plan tiembla, se tambalea, su mente se fragmenta y el control que creía absoluto se le escurre entre los dedos. Ese guión incompleto lo llevó a precipitarse al vacío. No pudo cumplir la masacre que había soñado, que había diseñado, que había ideado. No alzó su cuchillo, no alcanzó a completar su lista de 6. Y entonces, como un actor que pierde el control de la escena, improvisó a su final, se lanzó desde el edificio. Pero aquí está lo más inquietante. El número 6 no era una casualidad. En la mente del agresor, los números se convierten en rituales. 6 víctimas era un símbolo, un score que validaba su historia. Sin esas 6 muertes, su acto quedaba incompleto, su ego fragmentado, su narración inconclusa. Seis. El crimen nos revela así otro patrón. No basta con la rabia, no basta con el odio. El agresor necesita sentido. Y en el mundo de Lex Ashton, ese sentido estaba contado. Víctima por víctima, número por número. Y ese día no se trataba solo de matar, se trataba de representar un guión. Y aunque no solo no lo completó, dejó la huella, el intento de convertir la muerte en un espectáculo numérico. En criminología, esto es más que un plan fallido. Es la prueba de que Ashton no actuaba como un joven perdido, sino como un director de su propia masacre, obsesionado con cumplir la cifra que lo convertiría en mito dentro de los foros de odio. La búsqueda de la gloria obscura. Lex Ashton no buscaba solo matar, buscaba ser visto, buscaba convertir su odio en una máscara oscura. Por eso las fotos previas, por eso el pasamontañas, por eso los cuchillos alineados como si fueran reliquias de un altar personal. Cada imagen era un póster programada y él lo sabía. La criminología lo llama ritual de autopromoción violenta, un intento desesperado de inscribir su nombre en la memoria colectiva, porque en su vida cotidiana era invisible, era un fantasma entre pupitres, pero en el crimen sería eterno. El narcisismo vulnerable busca siempre escapar del olvido. Para Ashton, el cuchillo no era un arma, era un micrófono. El pasamontañas no era un disfraz, era un logotipo. Su ataque
no fue solo un acto físico, fue un mensaje calculado para circular en redes, replicarse en chats, convertirse en un mito dentro de los foros y cel. Lo que lo impulsa no es únicamente la rabia, es la fantasía de inmortalidad. Si no puede ser amado en la vida, seré recordado en la muerte. Este patrón busca gloria en la violencia. Se repite en agresores escolares, tiradores masivos, fanáticos incel. Todos buscan lo mismo, un podio sangriento donde el crimen les dé la visibilidad que nunca tuvieron en la normalidad. La gloria obscura no está en el acto en sí, sino en la manera en que se cuenta. Y Ashton sabía que, al fotografiarse y escribir su frase, estaba sembrando un relato que otros repetirían. Lex Ashton no se conformó con herir cuerpos, quiso heredar una narrativa, quiso que su nombre, su máscara y su cuchillo se convirtieran en símbolos de un culto sombrío. Y lo más perturbador es que, en cierto modo, lo logró. El espejo roto de la sociedad. Muchos dirían que Lex Ashton fue un monstruo aislado, un loco, un caso atípico, pero esa sería la explicación cómoda. La verdad es más inquietante. Lex Ashton es un espejo roto y en cada fragmento se refleja un pedazo de nosotros. Porque no actuó solo, llevaba consigo los ecos de foros digitales que lo alimentaron con odio. Llevaba la indiferencia de un sistema que ignoró señales previas. Llevaba la soledad de una generación que se educa en pantallas frías, sin abrazos, sin anclas emocionales. Él fue el ejecutor, sí, pero el guión lo escribieron miles de manos invisibles. Cada meme, incel, cada burla, cada rechazo convirtió en cicatrices. El crimen no nació en un pasillo del CCH, nació en la incubadora digital de un mundo que glorifica la violencia y normaliza la deshumanización. En criminología lo llamamos castigo social del odio. Una idea que salta de pantalla en pantalla hasta que alguien la traduce en sangre. Y ese alguien, esa vez, fue Lex Ashton. Por eso, este caso no se trata solo de un joven y un cuchillo. Se trata de un espejo. Y cuando lo miramos, no vemos a un extraño. Vemos la suma de nuestros silencios, de nuestras negligencias, de nuestra indiferencia. Lex Ashton no buscaba justicia, buscaba ser recordado. Y lo logró. Su nombre quedó tatuado en el miedo, en las portadas, en los pasillos donde aún se escuchan gritos que ya no existen. El cierre no es cómodo ni esperanzador, pero es necesario. No fue un monstruo, fue un espejo. Y lo peor del espejo es que no podemos dejar de mirarlo.
¿Que quién soy? Yo soy Francisco Javier Rivero Sánchez, la voz del podcast Un asesino entre nosotros. Y acabas de escuchar una historia donde la universidad se transformó en escenario de horror, donde un joven con un cuchillo quiso tallar su nombre en la memoria colectiva, donde la pregunta no solo es ¿por qué lo hizo?, sino ¿qué estamos haciendo nosotros para no repetirlo? Si esta verdad incómoda te estremeció, te invito a seguir caminando conmigo en este descenso al infierno del crimen real. Sígueme en Spotify para no perder ningún episodio. Comparte este relato con alguien que debe escucharlo. Y deja tu reseña. Me será de gran ayuda para seguir mejorando, porque cada palabra tuya ayuda a que esta comunidad crezca y resista el silencio. Recuerda, cada jueves a las 11 de la noche en Spotify, cada viernes a las 6 en YouTube y lunes y miércoles en nuestros ¿Sabías qué? En Reels. El crimen no espera que tú estés listo para escucharlo, pero aquí, juntos, siempre lo enfrentaremos. Ahora vamos con los saludos. Un saludo a Mari Solicius, quien dice en su reseña: está muy padre, creo que solo la introducción está de más. Pensé que me había equivocado de podcast, pero el tema está muy padre. Y eso de la frase final estuvo perfecto. Muchas gracias, Mari Solicius. Un saludo. También mandamos un saludo a Andurea Corazón, quien menciona en su reseña: me encanta este tipo de podcast y es mejor ayudar que criticar a lo bruto, como ciertas personas. Recomienda unos temas que quizás podrían interesar: la narcosatánica, el negro Durazo, 2 de octubre Tlatelolco, 22 de abril en Guadalajara y el puente de las Dams. Lo vamos a tomar en cuenta, claro que sí. Ahora, como ya lo pidieron, vamos con la frase del día. Nadie tiene derecho a ser inferior a su destino. Este fue un episodio de Un asesino entre nosotros. Hasta la próxima obscuridad.